En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Ya estamos a unos días de iniciar la semana más importante para todo cristiano, la Semana Santa. Y el pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión, San Juan capítulo 12, versículos del 20 al 33, nos sintetiza el grande amor que el Padre tiene por la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo, y cómo este amor se concretiza y se dona a través de los misterios de salvación que conocemos y vivimos durante el Tríodo Pascual, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Las palabras que el Señor Jesús manifiesta en el pasaje del Evangelio de hoy nos lleva al corazón de la Semana Santa, cuando, llegando su hora, es glorificado por el Padre a través de la donación total que tiene de sí mismo muriendo en la cruz. A este punto, precisamente, así como la semana pasada leíamos en el Evangelio, hoy de nuevo el Señor Jesús dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y si la semana pasada este anuncio iba dirigido de un modo personal a un judío, Nicodemo, hoy va revelado este mismo anuncio de un modo que pareciera impersonal a un grupo de prosélitos del judaísmo, es decir, gente no judía proveniente del paganismo o del politeísmo, pero que simpatizaban con la religión judía o con el Dios uno y verdadero. Pero antes de hacer notar esta afirmación, contemplemos que al inicio del pasaje del Evangelio de hoy nos dice: entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos. Aquí el adjetivo griegos o griego no precisamente se refiere a personas de dicho país o nacionalidad, sino también significa sencillamente una persona no judía, como por ejemplo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 26, podemos leer que la mujer cananea viene definida como griega, aunque su origen era sirofenicia. Pero más allá de este detalle técnico, lo importante es constatar que el poder de atracción que manifestaba el Señor Jesús se ejercía incluso en las personas no judías. Por eso, desde aquí, vamos contemplando la universalidad del anuncio de salvación, es decir, la salvación es para toda la humanidad. Sin embargo, esta salvación exige también una respuesta por parte de la propia humanidad. Y la respuesta no es otra que aceptar y acoger la salvación como un don gratuito que viene de Dios. Estos griegos entonces buscan ver al Señor Jesús y para ello se acercan a Felipe, uno de sus discípulos, y este a su vez se acerca a Andrés y juntos van a donde se encontraba el Señor Jesús para hacerle esta petición. De estos hechos es interesante meditar en algunos aspectos. Por una parte, nuevamente se nos presenta el verbo ver como elemento esencial para la fe, para que nazca la fe, para que crezca la fe, para que se consolide la fe. El Señor Jesús ciertamente atrae, seduce y convoca a su presencia. Su forma de vivir fascina y sus actos, tan llenos de una luz diferente y profunda, se vuelven deseosos para el ser humano sediento de espíritu y vida. Siendo así que la gracia de Dios llega al corazón de todo ser humano como una llamada a la vida eterna. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, la respuesta cuando se desea es necesariamente ver, es decir,
es desear conocer, es buscar constatar si aquello que nace del corazón como una inspiración es real, si aquello que se ha escuchado tiene veracidad, si es posible encontrar lo que se busca desde hace tiempo y darle certeza al hecho que no puede ser saciado sino con la verdad y el amor que procede de Dios. Estos griegos prosélitos no judíos no resistieron a la tentación de, estando en Jerusalén, quizá por primera y última vez en su vida, querer encontrarse y conocer al Señor Jesús, y por ello actuaron como actuaron. Por otra parte, en una segunda instancia, es curioso que se nos presente este aspecto eclesial en estos versículos. Y aquí quizá podamos notar este aspecto impersonal, pero que en realidad es tan personal, sobre todo porque cuando comprendemos bajo una visión sobrenatural el significado de ser iglesia, no queda duda de que es el mismo Señor Jesús que se presenta delante de quien no lo conoce. Felipe y Andrés entonces representan a la iglesia misma y la misión que tiene en este mundo. Ciertamente, como todos podemos saber, la primera misión que tenemos es dar testimonio con la vida y las obras, el ser cristianos, y proyectar hacia los demás esta realidad de ser discípulos del Señor Jesús. Ya que hemos de comprender, mis hermanos y mis hermanas, que aquellos que por primera vez se quieren acercar al Señor Jesús, normalmente se topan en primer lugar con aquellos que lo representan en esta tierra, es decir, nosotros los cristianos. Y es deber de cada uno de nosotros mostrar al Señor Jesús a quien no lo conoce, realizándolo ciertamente en primer lugar con lo que somos cristianos, pero luego en darlo a conocer por medio de nuestra forma de vivir, sea a través de las obras o de las palabras. Pero también hemos de considerar que esta misión de ser testimonio vivo de Cristo en la tierra no es fruto de los propios discípulos, no es fruto de nuestra propia decisión personal, sino que es fruto de un explícito mandato y sobre todo de la iniciativa del Señor Jesús. Y esta seguramente fue la razón por la cual los discípulos fueron a preguntarle al Señor Jesús si podía ver a estos griegos. Comprendemos que en los discípulos no estaba tomar la iniciativa de anunciar a los no judíos la salvación. Más bien esperaban una señal del Señor Jesús para poder empezar a realizarlo. Y aquí nos encontramos con esta curiosidad. El Señor Jesús pareciera que no les habla directamente a los griegos. Sin embargo, con la respuesta que da, habla directamente a toda la humanidad por medio de su iglesia. Será ciertamente la iglesia, que es su cuerpo místico, quien llevará este mensaje de salvación a toda la humanidad, en todos los tiempos y lugares. El Señor Jesús, pues, encomendará a la comunidad cristiana la tarea de traspasar las fronteras para anunciarle al mundo que al interior de este mensaje de salvación siempre será necesario morir a sí mismo por amor para no permanecer solos y estériles. Es decir, la vida eterna, la trascendencia que todo ser humano busca por naturaleza, tiene que pasar a través del amor, de la entrega de sí mismo, de la capacidad de ser fecundos en este amor, de acoger gratuitamente y aplicar a sí mismos el modelo de vida y el estilo de vida que nos propone el Señor Jesús.
porque solo quien asume esta realidad podrá vivir un dinamismo de unión personal con el Señor Jesús y podrá ir más allá en su propia vida para alcanzar la vida eterna. De este modo, entonces, mis hermanos y mis hermanas, entendemos que es necesario que el grano de trigo muera para que sea fecundo. De este modo, entendemos que es más necesario aborrecer la propia vida en este mundo para ganar la vida eterna. De este modo, en definitiva, no dudaremos en seguir al Señor Jesús y servirlo con amor, con humildad, con sacrificio, hasta dar la propia vida por los demás. El Señor Jesús, pues, nos marca el camino para estas realidades tan eternas como humanas que se nos presenta en esta manera de explicar el Señor Jesús su propia donación de su propia vida, el muerte en cruz, y que podemos leer en el pasaje del Evangelio de hoy. Por otro lado, y ya casi para finalizar, el versículo 27 del pasaje del Evangelio de hoy, encontramos unas frases que nos recuerdan la agonía del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Y estas palabras son el culmen del proceso de conformación de su voluntad, en donde la hora de la cruz se presenta como la finalidad fundamental de su vida terrena. Así entonces, al pedir al Padre que glorifique su nombre, es decir, la gloria de su persona divina, el Señor Jesús indirectamente pide realizar en su propia naturaleza humana aquellos designios que glorifican al Padre. Es decir, la posibilidad misma de amar de forma totalmente entregada y definitiva, incluso en la vida terrena e histórica del Señor Jesús, es una obra que solo se puede realizar en virtud de la ayuda divina, de la gracia que viene de Dios. Porque es Dios quien realiza su voluntad en nosotros, cuando la nuestra se ajusta a la suya. Así entonces la voluntad humana del Señor Jesús se ajusta a una perspectiva de dolor, y este hecho nos sugiere también una veracidad escandalosa. El Dios que nos revela el Señor Jesús en su propia humanidad no es la garantía para no sufrir. No es la garantía para dejar de sufrir, porque es necesario, repito, pasar por la cruz, por la muerte, por el dolor, si así se comprende. El morir a uno mismo por amor y entregar la propia vida para acoger la eterna pasa por el abandono en las manos de Dios, aunque esto sugiera muchas veces sumergirse en el propio miedo de la posibilidad de la inexistencia. Es el drama de la muerte en cruz, es el drama de entregar la propia vida. Y lo interesante también del actual texto es que se revela la voz del cielo, es decir, la voz del Padre que aprueba la glorificación del Hijo, que acepta que ha llegado la hora en el cual el Hijo ha de entregar su vida por la salvación de toda la humanidad. Es la misma voz que se escucha en el bautismo o en el momento de la transfiguración. Una voz que consuela y fortalece. Una voz que promete la manifestación de la gloria del Padre. Y que nos incumbe también a nosotros, puesto que la gloria del Padre se manifiesta en el Hijo, que muere por salvarnos a todos nosotros. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús revela el señorío divino de su amor, que lo vence todo, que lo puede todo y que lo salva todo, y sobre todo, que nos salva a todos. Y eso lo vamos a poder ver precisamente en la fecundidad y en la vida que se producirá a través y por medio de su resurrección. Pero esta, sin duda, será otra historia. Por ahora,
Gracias por su paciencia, gracias por darle me gusta al canal, por darle me gusta a los videos, por comentar en los videos. Espero leerlos más seguido y poder compartir más y más. Perdonen nuevamente por la extensión de estas reflexiones y cualquier cosa me escriben. Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.